Bueno, gente, bienvenidos un día más al epílogo de Red Dead Redemption 2. Estamos aquí con John Marston, alias Jim Milton. Me cuesta acostumbrarme a decir el nombre. En Blackwater, ¿vale? Parece ser que estamos aquí y vamos a ver qué vamos a hacer. Ya tenemos el rancho comprado. Y, bueno, comprado. Nos han prestado el dinero. Tenemos aquí una misión de Uncle que podríamos hacer, pero... Antes, no sé si antes o después, podremos hacerlo después, ¿no? Me gustaría ir a la tumba, bueno, a la tumba, en donde Arthur murió, ¿ok? Que si no me equivoco, está por esta zona de aquí, que es justamente donde está el veterano este. Por lo tanto, primero que todo, vamos a hacer lo de Uncle, vamos a hacer lo del veterano y de paso vamos a ir... No sé si hay algo ahí, la verdad no tengo ni idea, pero he estado mirando dónde estaba y es ahí. Es en una roca, arriba del todo. Me gustaría ir a ver qué hay. Oh, perdón. Dios. Okay, Missy. Sí, no, tienes razón. Voy muy loco. Pues sí, vamos a hacer esto. Vamos a hablar con Ángel a ver qué quiere. Vamos a ir a nuestro rancho. Y luego nos cabalgaremos hasta allí. A ver qué pasa. A ver, el tema del tío este, del veterano, la verdad es que no me hace mucha gracia pescar, porque pescar no se me da nada bien, ya sabéis. Pero bueno, vamos a terminar, ya que tenemos la misión esta abierta, pues la haremos. La verdad es que no sé cómo será, porque empezamos, ya os digo, con Arthur y vamos a terminarla con... Si es que la terminamos, con John. No sé si es que dirá algo diferente, o en plan, hostia, ¿quién es usted? No sé. Tengo curiosidad, cierta curiosidad para ver qué dice. Por cierto, ¿cómo estoy? Voy a pillar esto, voy a pillarme esto y voy a comerme salmón en lata. Hostia, no tengo una mierda, no tengo esto. Y de Dead ahí tengo muy poquito también. No sé por qué. Bueno, va, sí. Y además se me agota mucho más rápido. ¡Ey! ¿Qué coño? ¡Hostia! Christ, man. What'd you get yourself into? Pues si está muerto, ¿no? Me largo. No vaya a ser que me vean con este y a lo mejor se piensa que lo he matado yo. Pues parecía muerto, ¿no? El tío este, o casi inconsciente. Uf. Dios. O casi inconsciente, diría yo. A ver. Ya estamos aquí. A ver. En todo este tiempo no hemos hecho nada, tío. O sea, el rancho está igual. Anda que no. Amigos a puñetazos. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You Toma got ya. so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith Charles alive? Smith, Really? ¿quién era? ¡Ah, Charles! Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Charles era de la banda también. Charles era... Joder, no estoy seguro. Ahora tendré que verlo. Porque ahora no me viene quién es. Saint Denis, tú. ¿Cuánto tiempo? Here we are. Come on, let's get off. All right. Back in Saint Denis. Ya ves. I'm never liked this place. Yeah, me neither. All right.
Let's go find that big sour bastard. Sure. Tengo que verlo a ver quién es, tío. Ahora mismo no caigo. Sé que nos ayudó en algunas misiones, son varias. Nah, how about I take the saloons and Sí, you mejor, take the ¿no? slums? Sí, porque si no, el Ángel se quedaría bebiendo. En la taberna o el perista. Hemos dicho que iríamos a la taberna, ¿no? Pues vamos a la taberna. Vale. ¿Cuánto tiempo yendo por... O sea, San Denis, tú? Y el tío de la trompeta aún sigue ahí, ¿eh? Joder, tú. Venga. Vamos a saludar. Well, hello, I never had a horse as nice as this one. No sé qué has dicho, pero paso. ma'am. Hello. Hello, hello. Hay que saludar a todo Cristo. You, mister. Hay que saludar a todo el mundo para subir ese honor. Por cierto, el honor, ¿cómo estamos? No sabía yo que John también tenía honor, tío. Pues el poco que tengo, o sea, el poco tiempo que tengo, porque creo que no será muy largo esto. A ver, ¿dónde está esto? Peso... Ah, vale, honor, aquí. Ah, mira, un 10% de descuento, tío. Bueno, algo es algo. Estamos haciendo nuestros pinitos, tío. Espera, ahí... Ah, no, vale. Vamos a la taberna. ¿Podemos atarlo? No, da igual. Oh, shit! Me encanta entrar en los sitios así. ¿Charles? Hey, partner. You seen a big Indian guy? Indian? Sure. I've seen Es hundreds. el que pensaba yo. A big guy. Boxer, maybe? Likes fighting? Yeah. Bare knuckle guy. Think he's fighting tonight over at St. Saturnine's. Thank you. Thanks a lot. No problem, bud. ¿En serio? Encuentra a Charles en St. Saturnins. ¿Y esto dónde está, tú? ¿Qué es esto de aquí? ¿Es esto? Sí, tiene toda la pinta. Hello. Oye, ¿me dejas salir? Sorry. Perdón, pase usted, ¿eh? Gracias. All right, girl. Venga, vámonos. Mister, Miss? you need help in the head or Perdón. Ay, que se me pone nerviosa. What took you so long? Oh, good Lord. I was just beginning to enjoy some Eso peace and mismo quiet. iba a decir yo. Asked that first barman I met, and he told me Charles was here. Not one of life's great mysteries, Folks, turns they love a out. surprise, but they hate a massacre. And you are a Y killer. aquí me parece a mí que vamos a tener que pelear, ¿verdad? We both know what you gotta do. Míralo. I'm leaving now. He don't know the half of it. John? Míralo. You're... I'm alive. So Es que are you. siempre me lío So's he. este con Javier, tío. What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just. I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, So. Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself. To win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Hombre, apostar a favor, por supuesto. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle between the descendants Ahora es cuando of pierde, ancient pero bueno. warriors
and a not-so-noble savage. On my left, a ferocious battler vale. from the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable, Lone Wolf. You know how this works. Lone no Wolf. Weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good Algo va a pasar aquí. Let's keep it clean, but not so clean. Don't black out just yet. Try and stay on your feet, you hear? What is this? Pretend he's Micah. What is Hit him, Charles. Ahí, ahí, ahí. Knock him out. Lone Wolf. Cuidado. Pretend he's Micah. Don't black out just yet. ¿Qué dice de Maika? No lo he visto. What the hell? Lone Wolf. Dios, lo ha dejado, lo ha hecho papilla, ¿eh? Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf, whoa! How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. Anda. We just made the bed I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Oh, just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Está loco, tío. El Ángel está completamente majara, tío. Anda, mira, 40 pavos. Si hubiera apostado en contra de John, ¿qué pasa? Ah, en contra de Charles. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. Es verdad que también lo mataron, tío. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of Perdona. understanding. What his life was really all about. Yeah? That makes sense. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. And Micah? I hope that bastard's dead. Se le veía hace poco, dijo You know, he Sadie, was the ¿no? one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Pillaron a Strauss. Buah, Guess tío. some folk is strong in ways you can't see. Sí, ¿eh? Everything. ¿Quién lo iba a decir? All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. I Total. don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... Hey. Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? Italianos. He used to work for Angelo Bronte. No me jodas. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right.
On three. Three. You couldn't have thrown that fight! That was just one fight. Evidently! I'll get you all! What are those guns? No! What are those? Let's go. There's a wagon up there. I'll get my Vámonos. Okay. Se busca vivo o muerto. Venga, va. Charles, vámonos. Come on, John. I'll drive. Vale, me tocará disparar probablemente. Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. West. No tengo más armas. Hold on. Vale, va. Espérate, tengo esto. Bueno, esto tampoco hace falta ya. Pues nada. See any law? Not yet. Keep your eye out. Saint Denis ain't short on police. I remember that. Only too well. Anyone? Good so far. Further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it, at least. No. We can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. Hostia, tío. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple, John! Charles! Anda, míralo. Si realmente estaba esperando aquí. You boys been all getting up to no good? kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Personaje, tío. Bueno, ya somos 3. Tenemos a Sadie también. Pero el que quiero que aparezca no aparece, que es el puto Maika y el puto Dutch, tío. Aunque no sé si vamos a tener esa suerte, ¿eh? La verdad. Veremos. Vale, misión completada, amigos a puñetazos. Puedes crear objetos en la hoguera principal. Vale, tenemos a Sadie también, ¿eh? Tenemos a Uncle y tenemos Sadie en... A ver. Un día de trabajo honrado. Sadie ha dicho que se reunirá contigo en Blankwaters, cierto es. Vale, tiene pinta de que es de tiroteos y todo esto. Vale, Rhodes está aquí, todo esto está... Nos están buscando por aquí. Vale. Podríamos hacer... ¿Y este? Arreglos caseros para principiantes. Vamos a hacer esto, de Uncle. Y luego nos vamos a ver con el tema de... Con el tema del tío este, del veterano. A ver qué... Ah, feels like old times. It's good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. There he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as week-old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me? Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house. Te la estás buscando, amigo.
Get some self-respect, you miserable Ay. sack of shit. Build a house. Bueno, tío, no te pases tampoco. Place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses. No creo que sea el más adecuado para hablar de mujeres. Come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it No me lo clean puedo creer. down. Van a derribar la puta casa, en serio. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Es que se cae a cachos, tío. Almost there. Bueno, ¿y ahora qué sugieres? See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Hostia, Charles, menudo marrón te ha tocado. Hostia, colega, tú. Buenísimo. Ya está. Vaya misión, tú. Vale. Pues ahora tenemos... que tenemos que ir a la ciudad, ¿no? Bueno, supongo que saldrá. Y si no, más adelante. Vaya tela, tú. Vaya dos... Bueno, sobre todo el Uncle, tío. Menudo, tío. Menudo. I don't want to see any of this sheet metal here when I'm back. You won't see me here neither, because I will have worked myself into the ground. Ya. You stay safe now. Well, we burned the breeze long enough, I reckon. ¿Y tú? I made it, Charles. Make sure he helps. Work I can do, John. Work an uncle. Test my patience. Entiendo, te Whip me entiendo. if you have to. Good. Well, you take care now. Sounds good, Vale. John. Venga, a ver. Hostias, tío. ¿Esto qué es? Ah, vale, lo de los caballos y esto es BEECHER'S, vale. Tenemos a Sadie. Pero, hostia, no tengo la misión del tío este. A lo mejor es porque es de tarde, ¿no? Pues nada, vamos a hacer la de Sadie, tío. ¿O qué? Venga, vamos a hacer la de Sadie, a ver qué quiere. ¡Uy, va! Dios, que me la piño, tú. Por cierto, podríamos ir al establo. Tenemos un establo aquí. Vamos a ir primero al establo para ver si podemos pillarnos, ahora que tenemos un poquito más de pasta, algo que mejore lo que es la velocidad y todo esto del caballo. Porque quiero tener este caballo, lo quiero tener full cheto. Vale. Lo que pasa es que no sé si va a dar tiempo, tío. Teniendo en cuenta lo rápido que avanza la historia del epílogo. Y el epílogo, a ver, seamos honestos, o sea, va a ser muy corto, la verdad. Bueno, a ver, muy corto. Me está pareciendo ya demasiado largo para lo que se suele ser un epílogo. Pero bueno, a mí me gusta que sea largo, en este caso. Pero no nos engañemos, debe quedar poco a poco ya. Entonces no sé si tendré tiempo. 192 pavos. Vale, a ver, tenemos gestionar caballos, solo tenemos a Clara. Vale, perfecto. Comprar caballos, no. Vale, apariencia, equipo. Estribos. Adding on to a saddle helps personalize it. Estos son más o menos lo mismo, ¿no? Velocidad menos 35%, ¿qué significa, tío? Vale. Esto es lo que tengo ahora, ¿no? No sé qué significa de menos 35%. Pero esto me da 2. Y esto me da... Ah, vale, me quita un 35 menos de resistencia. Entiendo. Ok. O sea, esto es lo mismo que esto. Pero este me quita... No me quita... Me quita un 35% menos de resistencia. Pues entonces me lo pillo, tío. Perfecto. Estribos de campana. Alforjas. Este ya lo tengo. Pues yo creo que ya está. Ya lo tenemos todo. Servicios.
Renombrar caballos, no. Bueno, lo tenemos bastante bien. Cuando ya subamos a todo ya... Vale. ¿Tenemos algún sitio para dormir? ¿Algún hotel o algo? Oh, macho, solo hay hotel en una ciudad en medio de la nada muerta de miedo. Vámonos aquí. Podríamos hablar con Sadie ya que estoy, tío. Wow, 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 wow. A ver qué es lo que quiere Sadie. Vendedor de periódicos. ¿Qué tal, amigo? Vamos a ver. Salud. Pon tú. Mírala. Hello, Sadie. Oh, John. Come sit down. Sure. You, got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. Que se está poniendo las botas, I guess. Well, funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, ahora me toca, maybe ¿no? we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course venga, va. we do. Come on, lady. ¿Dónde vamos? Follow me. Let's Venga. ride. Yes, ma'am. Encima de... Y encima de noche, tú. Just what's your problem? Bueno, cállate, anda. Estás en medio. That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. My ranch, it's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble. Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah, he's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you could come along too. Build a cabin on the land. Qué majo que es John. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own. Ella es como una veleta ahora mismo. I ain't so good with people. Sola, arriba y abajo. Whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind.
You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. Totalmente. And now, he might not be so colorful no more. O a lo mejor lo era, pero hacía el papel, ¿sabes? I see a man who got found out for who he Ahí está. truly was. Justamente lo que he dicho. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything Es que else. vaya dúo, tú. He's out there. And someday, I hope we'll find him. Yo también. But not now. No, ahora no. Come on. Ya llegará, espero. O a lo mejor no. A lo mejor está en el Red Dead Redemption 1. Que por cierto, me gustaría jugarlo, pero no puedo porque no está en PC. A ver si sacan un remake, que iban a sacarlo, no sé. Si sacan un remake del 1, tened por supuesto que un 50.000% estará aquí en el canal, ¿eh? Pero de momento... So, Mira, se ha hecho de día y todo, tú. He's got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley. Correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. ¿Dónde estamos a todo esto? Joder, tú, nos estamos yendo a tomar por culo, ¿eh? Hostias, ¿tú qué dices? Joder. You're coming on, girl. You know I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here. Por aquí. Joder, flipa el paisaje. It's a view, all right. Pero como mola, chaval, este sitio. Hold. Come on, let's go take a look down in the valley. Usa los prismáticos o mira con la mira de un arma para explorar armadillo. I ain't sharing mine. I think I see something. Yup. Hostia, sí. There they are, down there. Míralos, mira, lo lleva el primero. Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on, let's go follow him. You're a good girl now. Looks like Menuda they're caída, cutting through tú. the canyon underneath us. Let's go. Venga, va. Dios. Bueno. They'll be coming through here. Flipa el cañón, ¿eh? You're doing well. Vale, ahí vienen. Whoa! There they are. We follow and keep an eye on them. Por abajo. Easy. Yeah! Madre mía, pero si están abajo del todo. Espero que esto podamos hacer algo, porque... You won't get north through here? What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. Ah, por aquí. No, por aquí no. My Vale. guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them,
You gotta outthink them. Madre mía, tú. Estamos yendo por el borde. The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Bueno, tú, what the fuck. Nice filly. Por aquí. Up here, get off your horse. This might be our chance. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. Bring him over. John, What are they waiting for? the rest of Langton's men, I think. Right there. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Gracias, Great. hombre. All right, so what you think? Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but Sí, yo it's your call. sí, sí, yo también lo pienso. Toma una decisión. Bueno, tú, what the fuck. Amenaza a la banda, disparar. Acercarse sigilosamente. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay, well, follow away. Stay down and stay close. Let's go. Yo también lo pienso. Porque también, bueno, a ver, ya... Por lo que... Después de lo que hemos hecho, tío, pero bueno, corremos el riesgo de que lo maten. También. You guys, blow us. Let's get closer. Y es raro que Sadie haya propuesto el sigilo, tú. Por lo que le gusta, bueno, eso significa que ha cambiado. Siempre le iba mucho el tema del tiroteo y todo esto. Vale, están de espalda. Cuidado. We can't go around them. You take one of them, I'll take the other. You gotta throw a knife. Arrojadizo. ¿Y cómo se tira esto? You're gonna throw a knife in his neck. Okay, let's move. Es que no sé cómo se tira el cuchillo. I'll take care of it. Hands over. ¿Cómo se tiraban los cuchillos, tío? Cuchillo de caza, a ver, un momento. No tengo ni idea, tío. No tengo ni la más remota idea. We ain't sneaking no more. Look out. ¿Pero qué cojones? ¿Pero dónde está el...? ¿Pero dónde está? Es que no lo veo. ¿Pero dónde está? ¿Qué cojones? No veo a nadie. Es que no estoy viendo a nadie. Ah, vale. ¡Hostia! Dios, menuda reventada. Vale, están ahí, espera. ¡Macho! Venga ya. Vale.
buenísima. Come on, man. Hay un huevo ahí, ¿eh? No tengo la escopeta. Ah, mira, si estos son los cuchillos, tío. Ala. Ah, que he matado a Landon. Let's get to the bottom of this. More men on the way. No me jodas, tío, pero ¿cuántos vienen? I think we got a window to get out of here. We need our horses. I know that. Hold on. Yeah. Huh. Look at him here, dead. Hell, that's what you get for robbing me, Langton. Shit. Tabaco de mascar. Hablando de tabaco, creo que voy a fumar. Me parece que da lo del Dedai este. Bueno, da muy poco, la verdad. Nah, pasando, tío. Y esto me da bastante, ¿eh? ¡Hala! ¡Claro que sí! Vale, a ver. Coger. Venga, ven aquí conmigo. Are you with her? What's it look like? Let's go. Meet the horse. No creo que sea tan fácil como escaparnos y ya está. Now let's get out of here. Voy a pillar esto. Look out on the rope. No sabía. Va, pasando. Corre. Take them out, John. ¿Cómo que tengo que matarlos a todos, tío? ¿Qué dices? Vale. No voy a usar el Dedai, me la pela. Bueno, tú, what the fuck. Vámonos. Corre. Me cago en todo, tío. Espérate, que esto no ha acabado. Oh, sí. Madre mía, tú. Solo nos faltaba... There'll be a bucket Qué in fino que yourself. eres. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you. John, Espera que le vuelvo a dar. is to shut him up. Don't listen to her. Let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus.
Bad dog. That's it. Bounty work ain't easy, John. No, but I can see now that it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. Ya ves. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. No te engañes, John. No te engañes. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hey, I won't. But it would be good to have you along some more. Yeah, we'll see. Maybe. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. Voy. You're a bitch and a bastard. We brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. Venga. Mete a Shane Finley en la celda. Damn you! Just put him on the bed. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Sin pelos en la lengua, ¿eh? Sin There's a mentir. decent price on Finley. I know. Supongo que también les hemos hecho un favor. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay. Jim Por si acaso, ¿no? It's John Marston here. Eso me gusta más. If you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Seguro. Ese short de Serie ha sido brutal, en plan, sí, ya, ranchero. A mí no me engañas. Te sigue yendo esto. Bueno, people, pues creo que... ¿Aquí quién tenemos? Albert Cakes. ¿Qué coño es este? Aunque le ha dicho que puedes comprar... Ah, vale, es el tío este que nos vende eso. Vale. No. Nos vamos a descansar. Vamos a montar un campamento por aquí dentro. Nos vamos a descansar y nos iremos a ver si encontramos dónde murió Arthur. ¿Vale? A ver. Será mejor que vaya yo con un caballo, ¿no? No sé qué estoy haciendo. Come on, then. Venga. Vamos a montarnos un campamento aquí e iremos en viaje rápido. Sí, porque está a tomar por culo. Hacia Beaver Hollow, que está cerquita. Bueno, nueva entrada en el diario. A ver. No soy un buen ranchero, pero aún sé darle una buena paliza a un bocazas. Parece que Abigail me desprecia todavía. Jack no lo tiene claro, pero creo que no está muy contento. Me ha dejado. Supongo que ya me había advertido demasiadas veces. No se equivocaba. Yo me dejaría a mí mismo si pudiera. ¿Y ahora qué? Sin hijos, sin mujer y trabajando como un ranchero mediocre en un rancho mediocre. Los lumbres del Laramie, esos cerdos ricos, quieren ver muerto al viejo Getz. Si fuera listo, iría a trabajar para ellos. Pero Getz me cae bien. Fíjate, ¿eh? He vuelto a ver a Sadie. La verdad es que pensé que estaba muerta. A lo mejor soy yo el que está muerto. No lo sé. Me alegra de verla. Ahora es una recompensa y sirve para este trabajo. Pico me atravesó un cuchillo en la mano de un grandullón con el que estaba peleando. Llevaba sin verla desde que ella y Arthur salvaron a Abigail. Y luego Arthur me salvó la vida. Nos dirigimos al norte y ella pasó a dedicarse a esto. He conocido a un tipo extraño que quería ser un profeta. Un hombre ciego. Ah, mira. Hostia. Entrada principal. Pasto. ¿Ah? Este es el rancho, tío. Buenas noticias. La buena noticia es que ahora soy el propietario de un rancho y la mala es que Uncle está conmigo. ¿O es al revés? Como no consiga que se calle, acabaré pintando la casa con su sangre. Compré un terreno cochambroso por Abigail y ahora ella no está aquí, pero Uncle sí. ¿Cómo diablos ha podido ocurrir esto? Al final me ha quedado con lo peor de todo. Echo de menos a Abigail. Llevo siendo un maldito idiota más tiempo del que puedo recordar. Siempre...
Fui a San Denis con Uncle porque Charles Smith estaba allí y tenía problemas. Charles pasó a ganarse la vida como boxeador y no parecía ir demasiado mal, hasta que nos encontramos con unos gángsteres locales que querían matarnos a los dos. Pero ahora está aquí y he formado una familia totalmente distinta a la que tenía hace poco. No sé qué conclusión sacar de esto. Vale, a ver, vámonos. A ver, ¿cómo puedo hacer esto, tío? ¿Tenemos cafetera? Curioso. Vale, viaje rápido. Esto es... Reserva India. Hombre, está cerca, pero no es ahí. Blackwater, BEECHER'S, no. Ansburg. Tiene que estar lo más cerca. Está... la Reserva India. Es lo más cercano que está al sitio. Pensaba yo que saldría Beaver's Hollow, tío. Porque es un sitio donde estuvimos, pero claro, tampoco hay nada ahí. Bueno, pero en los otros sitios tampoco. En Coulter tampoco hay nada. No sé, cosas raras. Vámonos. A ver dónde... Mira las cascadas. Vámonos a ver a dónde murió Arthur, tío. Tengo ganas. Ah, mira, esta es la reserva, ¿no? Guapiti. Hostias, este es el campamento, tío. Bueno, lo que era. ¿Y qué se habrá hecho de esta gente, tío? Era aquí, ¿no? Sí, llegaba por ahí. Pues mira que hay casas ahí, tío. No me había fijado nunca. Obviamente aquí no podré entrar. No habrá nada, ¿no? Por aquí. No. Esto está todo chapado. Vale. Pues vale, a ver. Vamos a pillar nuestro caballo. Hay otra casa ahí. Pero obviamente no podré entrar tampoco. Vale, entonces, a ver. Esto está por aquí. Si no tengo... Lo tengo mal entendido, está por aquí. Por lo tanto... Vamos a tirar para allá. Vale, aquí está la cabaña del tío este. Vale. Así que... Vamos a ver si lo encontramos. Creo que es por ahí, ¿eh? No estará muy lejos. Pero lo que no sé si sabré llegar. Esta es otra. Me suena que era por aquí, pero... Ah, mira. ¿Debe ser esto? ¿Es esta la montaña? Easy now. ¿Podría ser esto? Pues podría serlo. Vamos a bajar. Pero lo que no sé... Creo que escalamos por ahí. Sí, era por aquí, ¿no? Creo que era por aquí. Sí, de ahí nos disparaban, ¿os acordáis? Correcto. Aquí se pegaron. Y aquí se quedó él.
Pero no hay nada. Joder, tú, vaya chasco. Pensaba encontrarme algo. La verdad. La verdad es que me pensaba encontrar algo, tío, sinceramente. Joder. No sé, yo no digo la tumba, pero... un memorial o algo. Hostia, se escucha un oso por ahí. Joder. Pues vaya chasco, chaval. Vale, peña. A ver, he estado mirando dónde puede estar la tumba. ¿Vale? Este es el sitio donde Arthur murió. ¿Vale? Donde se pagaron con Micah. Pero... pero la tumba no está aquí. Le hicieron, lo enterraron, ¿vale? Parece ser. Y no está aquí, sino que está... aquí. Vamos a verla. Yo pensaba que aquí habría algo. No sé, alguna historia, alguna movida, tío. En plan recordatorio, ¿sabéis? Aunque sea un sombrero, no sé, algo. Pero no, me he dado un chasco. Pero como yo soy tozudo... y quería saber a ver si habían hecho algo al respecto. Y sí, lo han hecho. Pero está un poco a tomar por culo de aquí. Así que voy a pillar el caballo y nos vamos a ver la tumba. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Pues se ve que hay tumbas repartidas por todo el mapa de gente fallecida. Es decir, tenemos la tumba de Hosea, tenemos la tumba de tal, la de cual, que no sé dónde están, la verdad. Pero, hostia, podríamos hacer un recorrido. No hoy. Hoy vamos a ver la de Arthur. Pero podríamos ir a ver las otras también. No sé si me dan un logro por esto, pero... Bueno, amigo, te quedas aquí pescando. Paso de hacer esto. Joder, tú. Esto está elevado, ¿eh? ¡Esto es tú! ¡Dios! Madre mía. Joder, vaya zona, tú. Además un caminito súper pequeño y súper sinuoso, tú. Curioso. Está muy lejos esto. Vale, toca bajar. Podría hacer campo a través, pero tengo miedo de caerme y todo esto. Así que, nada, vamos a hacer esto. Por aquí. Y vamos a ver que ya estamos al lado. A ver. ¿Qué ponía? ¿Examinar qué? Examinar emplazamiento. ¿Qué es esto? Casa misteriosa de la colina. Me pregunto quién vivía en esta casa tan extraña. ¿Qué casa? ¡Ah, coño! Que esto es una casa. ¿Qué cojones? Parece la casa de... sacada de, no sé, de alguna película así de fantasía, tío. Vale. No sé si estará por aquí arriba. Pero vamos a mirar. No sé si es justamente aquí, pero... Ah, mira. Ya lo he visto. Ya la he visto. Joder, tú, menudo día para ir a visitar una tumba. Arthur Morgan. ¿Qué pone? Todos aquellos que... No sé qué pone, tío. Vale. Bueno. Pues nada, people. No sé, pensaba que diría algo, tío. Sinceramente, me estoy llevando un chasco. Pensaba que llegaría aquí
y habría dicho algo en plan Arthur no sé qué, Arthur no sé cuántos, pero bueno, hemos ido a ver su tumba. Nada, people, vamos a dejarlo aquí. Se ha tratado hoy de hacer varios encargos. Uno de ellos para Sadie. Vaya hombre, es irme y despejarse. Joder, su puta madre. Hemos hecho varios encargos en los cuales pues ha habido Charles, ¿vale? Hemos visto que Charles volvía a estar... Joder, la verdad es que estás de puta madre aquí, Arthur, ¿eh? Estás de puta madre, tío. Hemos hablado con Charles, hemos visto que se dedicaba al boxeo y al final pues se ha unido a la cuadrilla, bueno, sí, a la cuadrilla de 3, que estamos el tío, nosotros y Charles. Por otro lado está Sadie, que está yendo por su lado, ¿vale? Y prefiere seguirse haciéndolo así, todo y que John ya le ha ofrecido unirse, ¿vale? Pero ella es más de ir arriba y abajo, sola, sin nada, sin ataduras. Es muy suya, ¿vale? Y cosa que entiendo. Pero bueno, y nada, básicamente hemos hecho un trabajo para ella intentando buscar a uno que nos lo raptaron. Hemos tenido que eliminar a los que lo raptaron para volver a conseguirlo y entregarlo a la policía y conseguir dinero. Por otro lado, Abigail no se sabe nada de ella, ¿vale? O sea que ya veremos a ver qué ocurre. También se ha hablado de que Dutch ha desaparecido, de que no está por aquí. Y Maika dijo, Sadie, que parece ser que alguien le dijo que lo vio por aquí, pero hace mucho tiempo. No lo sabremos. Vamos a averiguar cómo transcurren los tramos finales de este Red Dead Redemption 2. De verdad, me está encantando. No hace falta decirlo ya, me sobran las palabras, ¿vale? Así que sin más, gente, si os ha gustado el vídeo, gente, me apoyáis muchísimo con un buen likeazo para que se difunda por YouTube, para que YouTube sepa que gusta este juegazo, que realmente ya gusta de por sí, pero bueno, si le dais likes, gustará más. Y en próximos días continuamos con esta historia, y más que invitados estáis. Un saludo, gente, se os quiere, y hasta la próxima. Chao.